Sabes, Yahweh, voltea con la persona que está a tu lado. Yahweh es bueno para con nosotros. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y sabes, este día y cada día como cada día, sus misericordias son nuevas cada mañana sobre nuestras vidas. Tú y yo recibimos de su gracia, de su favor inmerecido, vaya sobre cada uno de nosotros, porque Él es bueno. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él nos ama. Vamos a orar ahí donde estamos y quiero orar al Padre que me dé la oportunidad de compartir con ustedes y que realmente el Padre pueda traer el mismo sentido a sus vidas, a sus corazones, que podamos ser, vamos a orar para comenzar. Padre Yahweh, gracias Padre te damos en esta tarde. Te pedimos Padre que seas tú Padre y tu palabra ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Que podamos, Padre, ser un pueblo que refleje las virtudes de aquel que nos llamó, Padre, de las tinieblas al reino de su luz admirable. Que en este lugar, Padre, tú puedas encontrar hombres y mujeres obedientes en todo, obedientes a tu palabra, obedientes a la voz tuya. Que seas tú nuestro maestro, nuestro guía, quien nos enseñe y quien nos instruya. Y que nos hagas entender, Padre, tu palabra, que no solamente la podamos entender con nuestro razonamiento, pero la podamos entender, Padre, con nuestros corazones. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Juan 10. Sabes, una de las cosas que realmente Yahweh desea hacer para con nosotros es bendecirnos. Él desea que tú y yo podamos ser un pueblo bendecido, pero mucho de lo que a veces nos sucede o de las consecuencias que vienen a nuestras propias vidas, y quiero hacer un paréntesis a lo que hemos estado hablando antes, a lo que son sus mandamientos escritos que tú y yo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio. Que recordemos, la palabra Deuteronomio proviene de la palabra griega que significa deuteronomio, que significa segunda ley, por decirlo de esa forma, cuando la palabra devarim significan las palabras que más correctamente es devarim, que son las palabras de Yahweh dadas a Moisés para, vamos a llamarle, fue una repetición, de lo que fueron los mandamientos dados al pueblo de Israel, a esa generación que había nacido que había salido de la tierra de Egipto y habían recibido su libertad, y había nacido una nueva generación en el desierto, en lo cual Moisés hace una repetición de esos mandamientos, de esas ordenanzas a esa nueva generación que acababa de nacer en el desierto, y les da ciertas instrucciones para que el pueblo no se olvidara de los principios y de los estatutos que Yahweh estaba estableciendo con ellos, para que no fueran como esa generación, como la de sus padres, que fue un pueblo obstinado, un pueblo, vamos a llamarle terco en cierta manera, en la cual se olvidaron de los mandamientos que Yahweh les había instruido y se habían ido en pos de otras cosas. Y Yahweh hace una declaración hablando a este pueblo, para que este pueblo no fuera como sus padres, que lo habían olvidado y habían estimado en nada el pacto, que Yahweh había establecido con ellos. Y dice Juan capítulo 10 versículo 10, ya hemos conocido esta cita anteriormente, dice: el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan una vida mejor, o para que tengan una vida en abundancia, dicen algunas otras traducciones. Pero si algo que tú y yo podemos rescatar, dice la palabra, dice versículo 10, dice: el ladrón no viene. ¿Quién es el ladrón? Di conmigo, Hasatán. Dice la primera de Pedro capítulo 5, dice la palabra que él anda como león rugiente, buscando a quien, dice la palabra, devorar. ¿Quién anda como león rugiente buscando a quien devorar? Satanás. Siempre, en todo momento, Satanás está al acecho por la lucha o por la conquista de nuestras almas o de nuestras vidas. Siempre el propósito de él va a ser que conquistarnos, o está al acecho, vamos a llamarle más correctamente, está al acecho por nuestras vidas. Y dice Yeshua, dice que él vino para que tuviéramos una vida
y para que la tuviéramos, dice la palabra, en abundancia. Para aquellos que les gusta rayar, si quieres marca esta parte. Dice, el ladrón no ha venido sino a robar, matar y destruir. Y dice Yeshua, yo he venido para que tengan vida, di conmigo, y para que la tengamos en abundancia. Una de las cosas que tú y yo muy claramente podemos entender en el versículo 10, Yeshua, di conmigo, Yeshua vino a darnos vida y para que la tuviéramos en abundancia. A eso es a lo que Él vino. Si el enemigo no ha venido a robar, matar y destruir, muy ciertamente tú y yo podemos decir, ciertamente tú y yo confesamos, tú y yo venimos de un trasfondo, vamos a llamarle de esta manera, evangélico, aun cuando tú y yo venimos a crecer dentro del evangelio, para muchos de nosotros que crecimos dentro de esta parte, cuando tú y yo confesamos con nuestra boca, ciertamente, en realidad somos coherederos. Dice la palabra, dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de ¿quién? De Elohim. Y en parte tú y yo venimos a ser coherederos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos coherederos de las promesas de Yahweh. Sus promesas que Yahweh tiene en su palabra o descritas en su palabra son para todos nosotros que le hemos confesado, que hemos abierto las puertas de nuestros corazones, que le hemos confesado, como dice la palabra, que con la boca se confiesa y con el corazón se confiesa para salvación. Entonces tú y yo podemos entender lo que todos nosotros los que le hemos venido a confesar, venimos a ser parte del pueblo de Elohim, venimos a ser coherederos de las promesas de Yahweh cuando venimos a ese nuevo nacimiento. Pero tengamos una cosa muy en mente, que vendrán, dice la palabra, dice, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán, dice la palabra en el libro de Deuteronomio. ¿Cuántos lo hemos leído? Dice, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Dice, y sucederá que si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, dice, inclinando tu oído, dice, y obedeciendo todo lo que yo te mando, dice, Yahweh te bendecirá, te pondrás a lo mejor de todos los pueblos, y todas las bendiciones que tú y yo podemos encontrar. Pero también dice la palabra, pero sucederá que si tú no obedeces atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Entonces, algo que tú y yo podemos tener cuando tú y yo venimos a tener un nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, tenemos en mente o automáticamente son promesas que están descritos para cada uno, para todos o cada uno de nosotros. Pero también si hay un paréntesis que tú y yo podemos marcar en medio de todo ello, dice la palabra, son promesas que están para nosotros. Pero también hay algo que tú y yo tenemos que estar haciendo, porque no hay promesa si no hay obediencia. ¿Cuánto lo entendemos? Todas las promesas que están descritas son para nosotras, son para nosotros, pero son condicionales, vamos a llamarle en cierta manera. Y digo condicionales porque Yahweh demanda obediencia de nuestras vidas para que esas promesas tú y yo las podamos alcanzar. Cuando Yahweh habló a Abraham, las promesas que él tenía para él, Yahweh demandó de Abraham que fuera íntegro y que fuera recto delante de ¿quién? Delante de él. Y lo mismo sucedió con su hijo, para que su hijo pudiera alcanzar las promesas que le había hecho a su padre. Hablando de Isaac, dice, por cuanto tu padre se fue obediente y recto, íntegro delante de mí, dice, por tanto yo también hago estas promesas contigo. Vemos en cierta manera que son condicionales. Aún en el libro de Josué, cuando Yahweh habla a Josué y le da todas las promesas, Josué capítulo 1, vamos a Josué capítulo 1 rápidamente. Después de haber muerto Moisés, siervo de Yahweh, Yahweh dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo, ha muerto. Levántate y cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, en la tierra que les he entregado a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de tus pies será tuya, así como le dije a Moisés, desde el desierto hasta el monte del Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande, hacia el oriente serán sus fronteras. Nadie podrá hacerles frente durante todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te abandonaré
ni te desampararé. Esfuérzate, sé muy valiente, porque tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra que juré a sus padres. Solo esfuérzate y sé muy valiente para guardar y poner por obra todas las leyes que mi siervo Moisés te ordenó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Pero fíjate, todo lo que tú y yo podemos hablar o mirar respecto a esta parte, ¿qué es lo que tenía que hacer Josué? Esforzarse, ser muy valiente y poner por obra todos los estatutos y todos los mandamientos que había ordenado a su siervo, ¿quién? Moisés. Y que meditaría en este libro de la ley de día y de noche, para que entonces pudiera alcanzar el éxito donde quiera que él fuera. Pero una de las cosas que Yahweh demandó muy en esencialmente a Josué, di conmigo, por obra. No solamente es conocer la palabra, entender la palabra, conocer su palabra, sino es el aplicarla, es el ejecutarla y es el de ponerla por obra, para que de esa manera tú y yo podamos alcanzar el éxito a donde quiera que tú y yo vayamos. ¿Cuántos queremos hallar el éxito donde quiera que tú y yo vayamos? Que encuentres el éxito en tu trabajo, dentro de tu casa, dentro de tu familia, donde quiera que tú y yo vayamos, que la gracia y el favor de Yahweh pueda estar sobre nosotros en todo tiempo. Pero hay algo que Él demanda, que seamos obedientes a la palabra que Yahweh nos ha ordenado. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. ¿Estamos ahí? Deuteronomio capítulo 4. Entonces, una de las cosas que tú y yo podemos entender, sin obediencia, di conmigo, no hay promesa. Es solamente si tú y yo somos diligentes en guardar y en el aplicar la palabra de Él, es que tú y yo vamos a ser bendecidos. Es cuando sus bendiciones vendrán, como dice su palabra, que cuando tú y yo somos obedientes a esa palabra, sus bendiciones vendrán. Ahora sí, como Yahshua dijo, por añadidura vendrán o nos alcanzarán por la obediencia a la palabra que tú y yo mostramos. Es cuando serán vistas sus bendiciones sobre nosotros. Se puede decir que mucho de lo que viene, roba y mata sobre nuestras vidas es producto directamente de las cosas que no hemos hecho, o que hemos dejado de hacer, o que no hemos puesto por obra. Porque la palabra dice que el enemigo no ha venido sino a robar. ¿Qué dice la palabra? Robar, matar y destruir. Entonces, vamos a poner este paréntesis. Mucho, vuelvo a repetir, de lo que viene, roba y mata y trae destrucción a nuestras vidas, es consecuencia de aquello que no hemos hecho, o que tal vez hemos dejado de hacer, que ya hacíamos. Porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y constantemente está al acecho de nuestras vidas. Sus bendiciones, di conmigo, sus bendiciones son eternas. Su palabra no falla. Lo que Él ya decretó, dice la palabra que su palabra está escrita eternamente en los cielos, dice el libro de los Salmos. Dice que así es su palabra que sale de su boca, no volverá a Él vacía, sino que cumpliría el propósito por lo cual Él lo había enviado. Y si Yahweh ya decretó una palabra y su palabra ya está descrita en los cielos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, dice la palabra, que en Él no hay variación ni mudación de tiempos. Lo que Él ya estableció como una verdad, di conmigo, ya está establecida como una verdad. El hombre puede cambiar de parecer, mas Yahweh no cambia. ¿Cuántos entendemos eso? Tú y yo podemos cambiar de opinión. En este momento podemos tener una opinión respecto a algo que tú y yo dijimos o hicimos, y tenemos fielmente tal vez esa nuestra convicción, pero tal vez pueden pasar los días o las horas y tal vez podemos cambiar de opinión, o tal vez podemos cambiar de pensamiento. Pero Yahweh no es así. A un papá o mamá, cuando establecen un castigo,
muchas veces en ellos hay una variación, porque ya establecieron el castigo y a veces se levanta el castigo. Dice, no, está bien, ya puedes salir, pero ya no lo vuelvas a hacer, o etcétera, o etcétera. Pero en Él no hay variación. Yahweh, lo que Él ya estableció como una verdad, ya lo tiene establecida, y en Él no hay variación. Lo que ya estableció ya no puede ser cambiado. Y consecuencia de eso, dice la palabra, dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dice el libro de Esdras, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, entendimiento de la palabra de Yahweh. Y Yahshua dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La ignorancia no nos deja exentos de las consecuencias que tú y yo hagamos cuando lo entendemos. Yo no sé si me estoy explicando. Dice la misma palabra, dice, maldito todo el hombre que no permanezca y que no guarde todas las palabras escritas en este libro de la ley. Dice, y todo el pueblo dirá amén. Por lo tanto, había una acta de decreto sobre todos y cada uno de nosotros, el cual Yahshua vino y pagó por un alto precio de sangre. ¿Cuántos entendemos eso? Y en esa acta de decretos quedaron abolidas toda acta de decretos que era contraria a nuestras vidas, toda maldición, toda pobreza, toda enfermedad, todo aquello que era contrario en contra de nosotros. Yahshua lo clavó sobre ese madero y nos trajo libertad a todos y a cada uno de nosotros. Pero una vez que tú y yo venimos y recibimos esa libertad, hay maneras o hay formas o hay una manera en la que tú y yo tenemos que conducirnos para que a ti y a mí nos pueda ir bien sobre esta tierra. ¿Cuánto lo entendemos? No hay otra manera. Él lo estableció, nos hizo libres, pero una vez que tú y yo venimos y recibimos esa libertad por medio de Yeshua, no significa que podemos seguir viviendo de la misma manera en que vivíamos. Al contrario, dice el libro de Romanos, ¿cómo continuaremos aún dentro del pecado? Dice, ya no vivimos más para el pecado, dice, sino que el cuerpo del pecado, dice, ha muerto para que ya no sirvamos más al pecado. La palabra dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Cuántos lo entendemos? Dice el libro de Romanos. Pero entonces, una vez que tú y yo recibimos esa salvación o ese nacimiento nuevo, hay manera, vuelvo a repetir, en las que tú y yo tenemos que conducirnos. Y eso es en base a lo que Yahweh ha estipulado como una verdad para nosotros, que si tú y yo guardamos esta palabra y la obedecemos, todas las bendiciones y sus promesas que tú y yo vemos a lo largo de las Escrituras nos vendrán y nos alcanzarán, producto de la obediencia reflejada a esta palabra. ¿Cuántos decimos amén? Venimos de un trasfondo muchas veces donde es muy fácil muchas veces pensar y tener ciertas peticiones y queremos conducirnos de cierta manera a nuestra propia manera de vivir, y perdóname a veces la expresión, pero muchas veces pareciera que quisiéramos torcerle la mano a Yahweh o al Padre para que suplieran nuestra petición, y no es de esa manera. O muchas veces tratamos de levantar aún un poco más nuestras voces o nuestra voz pensando que si levanto un poco más nuestra voz y levanto un poco más mi petición, Yahweh me va a escuchar. Pero no es de esa manera. No es porque la levante o porque grite que Yahweh me va a escuchar, sino que es en base a la obediencia que tú y yo reflejamos a esta palabra. Porque la misma palabra en el libro de 1 de Juan capítulo 3 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que podemos pedir cualquier cosa delante de Él y sabemos que la recibiremos de Él. Dice, si nuestro corazón no nos inculpa, porque Elohim conoce nuestros corazones. La confianza y la seguridad que tú y yo tenemos es el saber que si tú y yo hacemos las cosas que a Él le agradan y vivimos como Él desea que tú y yo desea que cada uno de nosotros viva, confianza tenemos delante de Yahweh que si yo levanto mi voz en petición delante de Él, di conmigo, hay una confianza que yo tengo segura. Que si yo obedezco o trato de vivir su palabra lo más apegado que yo puedo, hay una confianza que viene ¿a dónde? A nuestros corazones. Lo opuesto, como dice la palabra, dice que si nuestro corazón no nos inculpa, ¿quién es lo que nos inculpa?
nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, muchas veces los jueves que nos reunimos a los varones, siempre hay algo que está en mi corazón, y aún siempre determinar, a veces cuando estamos todos reunidos, hay algo que siempre le digo al Padre: ayúdanos a poder salir con la convicción y con la certeza y con la seguridad de que tú has inclinado tu oído hacia este lugar y has escuchado nuestra petición y nuestro clamor. Que no nos vayamos de este lugar sin sentir la seguridad que tú nos has escuchado. Porque sabes una cosa, dice la palabra, que el que hace oídos sordos para no escuchar su ley, su palabra, su instrucción, su enseñanza, la oración de tal hombre también es abominable. Cuando una oración viene a ser no efectiva, cuando tú y yo hacemos oídos sordos, en cierta manera decimos: no, es que yo no necesito quien me instruya, yo no necesito que la palabra yo ore, yo le pido al Padre, pero todo lo trato de hacer conforme mi propia manera, como mi propia manera de ser, me trato de conducir como me parece mejor a mi vida y no como le parece mejor a Yahweh. Y es en ese momento que nuestra oración deja de ser efectiva delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Porque debe de haber una dirección o una conexión entre lo que yo pido y mi intimidad delante de ¿quién? Delante de Yahweh. ¿Cuántos decimos amén por ello? Que lejos de traernos condenación, voltea con la persona que está a tu lado y dile: hay una gran convicción que tú y yo podemos tener en esa palabra, que sabemos que Él nos escucha. Entonces, regresando a este punto, Deuteronomio capítulo 4, di conmigo: Yeshua no vino a quitar nada. Di conmigo: al contrario, Él vino a cumplirlo y vino a darle la interpretación correcta a la palabra. Dice Mateo capítulo 5, dice: porque no he venido a abolir la ley, la Torá, la enseñanza, la instrucción. Al contrario, he venido, dice la palabra, a cumplirla. Cuando la palabra dice cumplirla, vino a darle un amplio entendimiento o en la manera en que tiene que ser guardada la palabra de Yahweh. ¿Cuántos podemos entender eso? Entonces podemos entender, di conmigo: Yeshua no vino a quitar nada, al contrario, vino a guardarla. Y si Él la guardó, voltea con la persona que está a tu lado y dile: nosotros también tenemos que guardarla. Amén. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1. Dice: ahora pues, Israel, presten atención. ¿Quién es Israel? Di conmigo: todos nosotros que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en ¿quién? En Yeshua, en el Mesías. Venimos a ser parte de ese pueblo de Israel, aún conforme a la palabra del libro de Romanos dice que nosotros, siendo olivos silvestres, venimos a ser injertados en el buen olivo, y ese olivo representa a Israel, y la rica savia del olivo representa, la rica savia del olivo somos partícipes con el, y la raíz, ¿quién representa? La raíz es Yeshua. Recordemos que Yeshua dice: sepan ustedes que no sustentan ustedes a la raíz, sino que la raíz lo sustenta ¿quién? A ustedes. Porque separados de Él, di conmigo: separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, por medio de la sangre redentora de Yeshua, o por medio del sacrificio de Yeshua, tú y yo venimos a ser uno con todo el pueblo de Israel, ya sea por medio de su sangre. Algo otros podrían decir por medio de sangre, pero déjame marcar un paréntesis: no es tanto por medio de sangre. Si fuera nada más por sangre, tú y yo no estaríamos aquí. Porque muchas veces podemos decir: bueno, es que yo soy sangre, pero yo no tengo nada de sangre hebrea, o yo no tengo nada de pueblo israelita. Por lo tanto, muchos a veces tienen esa convicción: yo no soy Israel. Pero en el momento en el que tú y yo decimos que no somos Israel, automáticamente tú y yo nos estamos descalificando de sus promesas que Yahweh tiene descritas en su palabra. Porque toda promesa que Yahweh dio a lo largo de todas las escrituras, no la hizo sus promesas con las naciones gentiles, con las naciones al alrededor. Con el único que Él estableció promesas y que prometió bendecirlo y cuidarlo como a la niña de sus ojos, di conmigo, fue el pueblo de Israel. Por lo tanto, si tú y yo somos Israel, todas sus promesas, di conmigo, son para nosotros. Pero en el momento en el que yo digo: yo no soy Israel,
automáticamente nos estamos descalificando y quedando fuera de esas promesas que Yahweh tiene descritas para su palabra. Entonces, dice Deuteronomio capítulo 4, dice: ahora pues, oh Israel, presta atención a la ley, a los estatutos que hoy les enseño, a fin de que los pongan por obra, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que Yahweh su Elohim les da a sus padres y les ha entregado. Pero fíjate, versículo 1 hace una declaración. Dice a fin, subraya esta parte, quien les gusta rayar su Biblia, dice a fin de que los pongan por obra. Algo otras traducciones dicen a fin de que los ejecuten. Creo que la versión de la versión de las Américas dice a fin de que ejecuten los mandamientos que Yahweh su Elohim les da hoy. Entonces, venimos de un trasfondo, vuelvo a repetir, donde muchas veces no queremos poner por obra lo enseñado o lo instruido por ¿quién? Por Yahweh. Pero la palabra es muy clara, dice a fin de que los pongan por obra a la tierra que van a entrar para tomar posesión de ella. Di conmigo, eso se requiere una acción de nuestra parte. No es solamente es el escucharla, el oír su palabra, pero es el tomar la acción, di conmigo, de ponerla por obra. Amén. Recordemos que dice la palabra que no es solamente el oidor, pero es el hacedor de la palabra de Yahweh quien es bendecido. Estoy parte de lo que es la introducción. Vamos a continuar, versículo 2 dice: ahora pues, oh Israel, prestan atención a la ley y los estatutos que yo les enseño, a fin de que los pongan por obra, para que viven y entren y tomen posesión de la tierra que Yahweh Elohim les da, la tierra de sus padres que les ha entregado. Dice la palabra: no añadirán nada al mandamiento que yo les ordeno, ni le quitarán nada a él, sino que lo guardarán el mandamiento de Yahweh, su Elohim, el cual, dice la palabra, yo les ordeno. Di conmigo, no le pongas, no le quites, no le restes y no le inventes. No es restarle, no es quitarle. Es el de guardar el mandamiento que Yahweh nuestro Elohim nos da, así como Él lo pone y así como Él especifica dentro de la palabra y dentro de sus escrituras. Si Yahweh te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no le voy a acomodar a mi propia convicción, a mi propio pensamiento, a mi propio criterio, sino que el mandamiento que Yahweh nos ordena es tal y cual Yahweh lo ha describido en su palabra. Y si Yahweh dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, di conmigo, es amarlo. No es tratar de interpretarlo o el darle la interpretación que yo pienso, que yo creo o que yo siento, sino que literalmente es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos deseamos nuestro bienestar? Amén. Debemos también, si tú y yo nos amamos y buscamos nuestro bienestar, buscaré también el bienestar de ¿quién? De mi prójimo. Eso significa el bienestar de él, significa que no le haré daño, que no levantaré falso testimonio, que no calumniaré la vida de mi prójimo. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es amarlo así como tú y yo nos amamos. ¿Sabes? Eso me recuerda una vez a uno de los niños, cuando estábamos enseñándoles a guardar los mandamientos. Y uno de los mandamientos es, no mentirás. ¿Sabes? A veces la palabra dice que tú y yo debemos de ser como los niños. Esta creo que era niña, si era niña, en lugar de decir no mentirás, dijo no me mentirás. Ella lo aplicó para ella, ¿verdad? Y muchas veces así también tú y yo debemos de ser. ¿A cuántos nos gusta que nos hablen con la verdad? A todos. Por eso dice la palabra, dice, por tanto, hablar verdad los unos para con los otros. Eso es sano y eso es bueno para todos nosotros, cuanto lo entendemos. Vamos entonces a continuar, dice.
No añadirán nada al mandamiento que yo les ordeno, ni le quitarán nada de él, sino que lo guardarán el mandamiento de Yahweh Elohim, el cual yo les ordeno. Sus ojos han visto todo lo que Yahweh hizo al Baal Peor, pues todo aquel que fue en pos de Baal Peor, Yahweh Elohim lo destruyó en medio de ustedes. Pero ustedes que permanecieron unidos a Yahweh Elohim, es aquí que todos están vivos, di conmigo, hasta el día de hoy. Fíjate qué importante. Di conmigo, la obediencia nos trae bendición. Fíjate, lo vuelvo a repetirlo, dice, pero ustedes los que permanecieron unidos a Yahweh, apegados a Él, a Yahweh Elohim, he aquí que todos están vivos, ¿qué dice la palabra? Hasta el día de hoy. Aquí está una evidencia, di conmigo, de que seguirle trae bendición a nuestras vidas. ¿Quiénes son los que estaban con vida? Como dice Moisés. No dice que fue los que perecieron en el desierto. No dice los que fueron rebeldes. Los que permanecieron hasta ese día cuando ya Moisés estaba dando la instrucción y la ordenanza al pueblo de Israel. Dice, todos ustedes, los que permanecieron unidos a Él, he aquí que todos están vivos hasta el día de hoy. Su bendición es que Yahweh los había guardado hasta ese día, hasta ese momento, por cuanto ese pueblo o esos pocos habían sido obedientes a la voz de Yahweh Elohim. Y si tú y yo aún estamos en este lugar, en paz y en shalom, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es porque en cierta manera hemos permanecido fiel a la voz de Yahweh nuestro Elohim. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque muchos que lo han buscado se han apartado en pos de sus propios deseos, en pos de sus propias cosas de sus corazones, y que aún muchos han tratado de permanecer por una u otra razón, se han alejado. Y si tú y yo hasta el día de hoy estamos aquí, es porque en cierta manera hemos sido fieles y obedientes a la voz de Yahweh, que hasta el día de hoy nos ha dejado permanecer hasta este lugar y podemos estar en bien, en paz y en shalom, por la gracia y por la misericordia de Él. ¿Cuántos decimos amén por ello? Y eso es una realidad. Sabes, yo me recuerdo mucho, hay una línea muy, déjame ponerlo, no estoy hablando, la restauración tiene tantas cosas buenas. Si no fuera por la restauración, tú no vendríamos, o muchos de nosotros, no hubiéramos venido al conocimiento de su palabra, al conocimiento de su verdad, al de ser conscientes que hay ordenanzas, que hay mandamientos, que hay estatutos, que hay principios que tú y yo tenemos que guardar, que aplicarlos para ponerlos por obra, para que esa sea una parte para la que la bendición de Yahweh pueda venir a nuestras vidas. Pero también somos conscientes de que no es únicamente la palabra de Yahweh el guardarla, el ponerla por obra, sino es venir por medio de la sangre de quien, de Yeshua, quien trae libertad a todos, ¿quién? A todos nosotros, porque dice la palabra, dice que el único mediador entre Elohim y los hombres, ¿quién es? Es Yeshua. Y sabes que hay una línea tan delgada que si tú y yo nos desviamos, es muy fácil que nos podamos ir hacia un lado, di conmigo, o hacia el otro. Yo hablaba con un joven, y es el no olvidarnos de las cosas que Yahweh ha hecho por nosotros. Yo hablaba con un joven en Matamoros la semana pasada. Había dejado de ir, empezó a ir a otro lugar. Y cuando nosotros empezamos dentro de la restauración, vamos a llamarle, hicimos todo lo que venimos a conocer, y hablo de la restauración, conocer el fundamento de las 12 casas de Israel, las tribus que se perdieron, las tribus que se paganizaron, por qué Yeshua vino a rescatarlas, esas tribus, todo lo que está escrito, y venimos a conocer parte de ese trasfondo que nos trajo luz y que nos trajo libertad a muchos de nosotros hasta el día de hoy. ¿Cuántos damos gracias por ello? Porque si no fuera por ello, eso es parte de nuestra identidad.
Una persona que no tiene identidad no sabe para dónde va o de dónde viene ni para dónde va. Se necesita identidad para poder conocer lo que Yahweh desea para nuestras vidas. Una persona que no tiene identidad no sabe el rumbo hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Tú y yo tenemos que conocer quién tú y yo somos en quién. En Yahweh, ¿por medio de quién? Por medio de Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Tenemos que conocerlo. Pero si yo no lo conozco, ¿cómo puedo saber que Yahweh me ama de tal manera? ¿Cómo puedo saber que Yahweh me ama tanto? Que Él no me ha dejado, que Él no me ha desamparado, porque necesito una identidad. Sabes que el mayor libro mejor vendido, no sé si hasta el día de hoy o en su tiempo, fue un libro, no me acuerdo el nombre, es Warren, creo que se apellida, pero es Una vida con propósito. Fue como un bestseller, el libro mejor vendido. Y es muy bueno. Yo tuve la oportunidad de leer parte de ello. Y no estoy diciendo que si tú lo leíste es porque no conoces tu propósito. Pero a lo que me refiero es por qué tuvo tanto éxito. Porque hay mucha gente hasta el día de hoy que no conoce cuál es su plan y su propósito dentro de las cosas de Yahweh. Y tú y yo tenemos que tener un propósito. ¿Cuántos decimos amén por ello? ¿Cuántos sabemos que realmente Yahweh tiene un plan para con nosotros? Que no fuimos producto de nada y que tú y yo venimos a este mundo con un plan y con un propósito, porque aún desde el principio de la fundación del mundo Yahweh había puesto sus ojos en nosotros, y así como dice la palabra en el libro de los Salmos, que nuestro embrión vieron sus ojos y en el vientre de nuestra madre fuimos formados. Desde antes que tú y yo naciéramos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, aunque tú no lo supieras, Yahweh ya se había fijado en ti y te había llamado por su nombre y te puso nombre. Eso lo dice su palabra. Tanto Yahweh tiene cuidado de nosotros que aún Yahweh conoce el cabello que cae de nuestras cabezas. ¿Quién aquí tiene cuidado de ello? Es más, simplemente nosotros, ¿cuántos nos peinamos el día de hoy? O tratamos, ¿verdad? Todos. Pero tú no sabes si en medio de tu cepillarte y de peinarte el pelo, tú no sabes cuántos cabellos se te cayeron. Uy, pastor, fueron muchos. No, a mí no se me cayó nada. Yo no sé. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? Él. Dice la palabra que Él conoce tu sentar y tu levantarte, y que aún no está la palabra en ti y Yahweh la conoce. Es más, Yahweh conoce lo que tú y yo estamos pensando en esta hora. Yahweh conoce lo que te está antojando de comer todavía para salir de aquí. ¿Quién tiene hambre? Ya no le mueva, ¿verdad? Pero todo. Pero Yahweh tiene el control de todas y cada una de las cosas. Yahweh lo conoce. Yahweh conoce tus temores. Yahweh conoce lo que hay dentro de tu corazón, lo que hay dentro de nuestros sentimientos, cuál es nuestra voluntad, cuál es nuestra inclinación. Todo. Y Yahweh tiene un plan maravilloso para con cada uno de nosotros. Y déjame retomar el punto. Hay una línea muy divisoria que yo he podido ver. Yo hablaba con este joven. Es el entender la restauración, pero sin dejar a un lado la obra redentora de Yeshua. Porque quien vino y trajo salvación a nuestras vidas, ¿quién es? Fue Él. Yeshua, quien ahora está sentado, di conmigo, a la diestra del Padre. Yo hablaba con este joven y me decía, y me había comentado que había ido a un campamento y que había no sé ido a dónde, y que empezó a adentrarse en la restauración, y me empezó a hablar un montón de cosas, y me empezó a hablar, no sé, yo creo que me terminó hablando hasta del Kabbalah y no sé qué. Y le digo, ten cuidado, porque si no conoces y si no entiendes, vas a terminar por confundirte.
Y se me queda viendo, le digo, sí. Tienes que tener, y luego me hablaba que esto y que el otro, y le digo, ¿de qué te sirve si al final de cuentas lo que tú y yo necesitamos es que Yeshua nos libere? Eso es todo lo que tú y yo necesitamos. Dice la palabra en el libro de Isaías que la unción es la que pudre todos los yugos. Si una persona necesita ser liberado, si una persona necesita ser sanado, necesita la unción de Él que pudre todo yugo para que tú y yo podamos ser libres. Sin restarle a lo que la palabra y la instrucción tiene, pero dice la palabra, dice que estas cosas seguirían a aquellos que han puesto su confianza y su fe en ¿quién? En Él. Dice la palabra, dice que esas señales seguirían, dice a los que han creído en su nombre, dice que pondrían manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanados. ¿Cuántos de aquí creemos que podemos sanar a otros? ¿Cuántos de nosotros creemos que si tú puedes poner tu mano sobre una persona, esa persona puede ser sana? Sabes, permíteme decirlo, pero eso es algo que Yeshua vino a hacer. Y eso es algo que tú y yo tenemos que creer. Porque si hay alguien enfermo sobre nuestras casas, tú y yo tenemos el poder para sanar la vida de esa persona. De poner manos sobre ellos para que los enfermos sean sanados, para que la persona que está siendo oprimida sea liberada de esa persona. Pero el único que lo puede hacer es Yeshua a través de nosotros. Aun si Yeshua va a abrazar a la humanidad, lo va a hacer por medio de ¿quién? Por medio de ti y de mí. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo tenemos un gran ministerio, que es el de llevar sanidad a otros. ¿Sabes que hay gente en este mundo que muchas veces lo único que necesita es un abrazo? Y muchas veces tú y decimos, pero yo, ¿cómo voy a dar un abrazo? A veces venimos de un trasfondo en el que se nos ha enseñado que no abraces. Y más a veces si somos hombres, no abraces. Pero tú y yo podemos tener poder que puede sanar la vida de otros. Y el único que lo puede hacer, ¿quién es? Yeshua. Y te lo digo como testimonio vivo de mi propia vida. Yo miraba que todos los hermanos cuando yo llegaba a la iglesia se abrazaban. Que eso debe de haber en todos nosotros. Pero cuando yo empecé a llegar, todos me abrazaban, o por lo menos los que se me acercaban a mí me empezaron a abrazar. Y sí, pues bueno, pues es parte de lo que es la iglesia, que nos tenemos que abrazar los unos a los otros. Y lo hacía, pero ¿sabes cuándo vine a entender que aún un abrazo puede traer sanidad a otra persona? Hasta que Yahweh no me dejó experimentarlo. Que una vez que yo pude abrazar a un hermano en la iglesia en Matamoros, y te estoy hablando hace años cuando habíamos empezado y que estaba la obra de Pastor Hugo, y yo vine y abracé a este hermano, y pues dije, a todos se abrazaban. Dije, pues yo también tengo que abrazar a todos. Y abracé a este hermano y le di un abrazo fuerte. Y el hermano se me quedó viendo. Le dije, se me hace que ya hice mal. Y así quedó. Hasta tiempo después, cuando esta persona estaba dando un testimonio y que dijo que nunca se le había olvidado la vez que una persona, un hermano delgado, alto, moreno, era yo, entonces estaba más delgado. Y dijeron, es que eras tú. ¿Sabes? Nunca se me va a olvidar. ¿Sabes qué fue lo que mayor le impactó a esa persona? El abrazo que yo le había dado. Nunca en su vida había recibido un abrazo como el que yo le di ese día. Y no es para vanagloria, sino es para poder entender que aún a través de un abrazo que tú y yo podemos dar, tú y yo podemos traer sanidad a la vida de otra persona. Porque es el amor de Yahweh, no es el amor de uno, sino es el amor de Yahweh que ha sido depositado en nuestras vidas y en nuestros corazones para que tú y yo lo podamos dar a ¿quién? A otros. Por lo tanto, dice la palabra que hemos recibido un ministerio de reconciliación los unos con los otros. Por tanto, reconciliar al mundo para ¿con quién?
para con Yahweh. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a continuar. Dice Deuteronomio capítulo 4. Dice, pero ustedes que permanecieron unidos hasta Yahweh Elohim, he aquí que todos están vivos hasta el día de hoy. Eso es una bendición. Consideren que yo les he enseñado estatutos y ordenanzas tal como Yahweh Elohim me lo ha ordenado, a fin de que los pongan por obra nuevamente. Vuelve a estar en instrucción, ponerlos por obra, ejecutarlos. Es una acción. Dice, a fin de que vayan a entrar a la tierra para tomar posesión de ella, los guardarán, nuevamente es una acción, y los pondrán por obra, porque esta será su sabiduría e inteligencia ante los ojos de las naciones, que al escuchar todos estos estatutos dirán, esta gran nación es sabia y entendida, porque qué gran nación hay que tenga tan cerca su Elohim, como está Yahweh nuestro Elohim en todo lo que lo invocamos. ¿Cuántos decimos amén por ello? Fíjate, esta es una promesa que tú y yo tenemos. Todo es una acción, es ponerlos, ejecutarlos y ponerlos por obra. Se requiere una acción de ejecutar y de poner por obra, no solamente de oírlos y de conocerlos. ¿Sabes quién es a la persona que le va muchas, no quiero decir que muchas veces, o que le va bien en su vida? Es la persona que aprende a ser hacedora de la palabra de Yahweh. Yo siempre lo he dicho. Puede haber mucha gente a lo largo, tal vez aquí mismo, o a lo largo en esta parte que tú y yo podamos conocer, que pueda conocer la palabra más de lo que tú y yo la conocemos. Y tú puedes decir, ¿por qué si conoce tanto la palabra de Yahweh, vive teniendo las mismas luchas, los mismos problemas, las mismas aflicciones y las mismas batallas todos los días de su vida? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que conoce de la palabra de Yahweh se ha vuelto como concepto, como entendimiento, pero nada de acción y nada de ejecutar y de poner por obra esta palabra que Yahweh tiene para nosotros. Porque es en el hacerla. Dice aún la misma palabra, dice que los que son, dice que el alimento sólido es para los maduros, que aquellos que por el entendimiento, el discernimiento y la práctica entre lo bueno y lo malo han alcanzado la madurez. ¿Quién es la persona que crece espiritualmente? ¿Sabes? Siempre yo pensaba, ¿cuántos años tienes dentro del Evangelio? ¿Qué tan maduro soy? Cuando yo empecé a llegar y conocí las cosas de Yahweh, y yo conocí a gente que tenía 15 años, 10 años, y decía, yo quiero tener ya 5 o 10 años para poder tener el entendimiento que esta persona tiene. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que el entendimiento, mejor dicho, que la madurez no es en base a los años de creyente. ¿Cuánto lo entendemos? Hay gente que puede ser tan madura y tan joven dentro del reino de Yahweh, pero también puede haber personas tanto tiempo en las cosas del reino de Yahweh, pero también muy inmaduras. Porque es en base, en practicar y en discernir lo bueno y lo malo. En otras palabras, ¿quién es el que crece espiritualmente? La Escritura lo dice, el que por la práctica lo ha ejercitado. ¿Ejercitado qué? Di conmigo esta palabra. ¿Aprendiste a amar? Ama. ¿Aprendiste en este día que tienes que perdonar? Perdona. Porque aún la misma palabra de Yahweh dice que perdonemos para que vuestro Padre que está en los cielos también nos perdone a nosotros. Porque si yo nunca puedo acatar ese mandamiento de perdonar, y digo, ¿por qué tengo que perdonar? Si al final de cuentas quien me ofendió y quien me hizo daño fue mi hermano, y fue mi hermana Verónica. No se cree. O fue fulano de tal. Yo cómo voy a ir a ver que venga y que me pide perdón y ya lo perdono.
Sí, pero dice perdonar para que vuestro Padre que está en los cielos también perdone a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Si nunca aprendo ese mandamiento, nunca voy a crecer espiritualmente y siempre me voy a quedar esperando y esperando y esperando que Yahweh haga algo con mi vida, porque esa falta de perdón o que yo no he pedido perdonar ha traído primeramente una amargura, y esa amargura ha arraigado sentimientos encontrados que es de ira, enojo, y que muchas veces han traído enfermedad a mi vida. Y tal vez quiero que Yahweh me sane y que Yahweh sane mi enfermedad y que Yahweh me levante, pero no ha podido, no porque la palabra de Yahweh ha fallado, sino porque primeramente yo no he soltado el perdón sobre esa persona. Hay una dirección entre la escritura, entre lo físico y lo espiritual. ¿Cuánto lo entendemos? Hay una relación. Dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tú y yo siempre tomamos el ejemplo, bueno, a la medida que Yahweh va sanando mi vida, los cambios que van siendo internamente se van reflejando ¿hacia dónde? Hacia afuera. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Según como está tu corazón, se verá el reflejo de ¿quién? De nuestra cara. Por medio de nuestro rostro podemos entender si estamos tristes, si estamos contentos o no lo estamos, ¿sí o no? Cuando tú miras el semblante de una persona que ha decaído, sin que esa persona te diga que se siente mal o que está triste o que hay algo que le pasa o que hay algo que le aflige, tú te puedes acercar y le puedes decir: hay algo que te pasa. No, no, todo está bien. Bueno, una cosa es lo que tú me digas, pero yo miro algo en tu cara. Y tal vez esa persona habla su corazón y te empiece a contar, pero es el reflejo de dónde, de lo que es lo interno hacia afuera. Y si la palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si el alma no prospera, no es sanada físicamente, la salud tampoco va a cambiar. ¿Cuántos vemos una conexión? Así como para estar lo bueno, puede ser lo opuesto. Si lo emocional, si lo interno de este corazón está herido, está oprimido y está con ataduras y con falta de perdón y con tantas cosas, lejos de que la salud mejore o que tenga salud, la salud no mejorará. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso voltea con la persona que está a tu lado y dile: lo importante de poder tener un corazón sano. Y sabes una cosa, el único que puede sanar ese corazón es Yeshua y nadie más. Él es el único. Él es el único que puede hacer las cosas en nosotros y nadie más. Sabes que se ha pensado que la gran mayoría, y con esto quiero terminar, y la siguiente semana entré nada más en la introducción de los mandamientos, pero sabes una cosa, la mayoría de las veces la salud o la enfermedad de una persona va ligadamente a su falta de perdón o la amargura que esa persona lleva internamente. Y que cuando esa persona perdona y suelta ese perdón, Yahweh la libera por el poder y por la obra redentora de Yeshua, que puede decir: ¿y cómo fue sanada de esto, del otro? Porque ¿sabes cuál era su atadura? Su falta de perdón. ¿Cuántos decimos amén por ello? ¿Cuántos podemos dar gracias al Padre, a Yeshua, que nos ha sanado y que ha liberado nuestros corazones? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu enseñanza, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, ayúdanos a poder entender, Padre, tu plan, Padre Yahweh, tu propósito sobre cada uno de nosotros. Que seas tú hablándonos, Padre Yahweh, a través de tu palabra. Que seas tú instruyéndonos, Padre Yahweh, en todo tiempo.
Padre, que así como tú dices repetidamente, Padre, la ordenanza para tu pueblo de Israel, y más de una vez, Padre, haciendo referencia, Padre, a la importancia de guardar tu palabra y de ser hacedores de ello. Que así, Padre, pueda estar en nuestras vidas y en nuestros corazones, que podamos ser hacedores, Padre Yahweh, de tu palabra, y no solamente oidores. Que sea a través de tu palabra, por el discernimiento, Padre, de lo bueno y lo malo, el practicar, Padre, tu palabra, que tú traigas madurez, Padre, a nuestras vidas. Padre, que todos y cada uno de nosotros podamos llegar conforme a la estatura del varón perfecto que es Yeshua. Pero eso únicamente, Padre, lo lograremos cuando nos comparemos a esa medida o ese estándar perfecto que es Yeshua. De poder verdaderamente hacer, Padre, y ser seguidores de las pisadas de tu amado Hijo, de Yeshua. Que si por medio de todas las cosas, Padre, tu palabra dice que a través de los sufrimientos y de las cosas que Él padeció, aprendió, Padre, la obediencia. Que aún, Padre, nosotros mismos podamos aprender la obediencia, aún por las cosas que nos pasan y por las cosas que nos suceden. Que aún a través de ello, Padre, podamos tener tu enseñanza y tu instrucción. Que podamos aprender, Padre, lo que es la obediencia a tu palabra. Que tal vez muchas veces, Padre, hemos errado o vayamos a errar, pero que nunca, Padre, endurezcamos nuestros corazones. Que siempre nuestros corazones estén dispuestos a ser obedientes a ti y a tu palabra. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con nuestras manos levantadas te pedimos que seas tú quien los bendiga en esta tarde. Yevarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.